sido una plataforma muy interesante para los ciudadanos y en sentido general para los diferentes sectores de la sociedad, que nos permite simplificar todo lo que el gobierno está haciendo en cuestión de inversión, de gasto, tenerlo todo a mano, porque sí que está la ley de transparencia que te permite tener acceso a través de todos los diferentes ministerios y direcciones, pero en este caso, esta plataforma creada por este ciudadano nos va a servir para tenerlo todo en un solo lugar. Se llama Eduardo Hernández, es fundador y director ejecutivo de la plataforma digital llamada Verdad, con T, no con D. Como mucha gente dice, ¿verdad? Exactamente, es verdad. Muy buen nombre. Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Excelente y agradecido, pues, de poder compartir con ustedes y con los que nos sintonizan el día de hoy. Eduardo, para que todas las personas que nos están viendo puedan entender que esto no es solamente una de las tantas cientos de plataformas o aplicaciones que se lanzan, explícanos qué viene a resolver esto o qué objetivo viene a cumplir después de que hemos venido oyendo la cantaleta de la transparencia y la rendición de cuentas y la transparencia. ¿Qué viene a solucionar esta plataforma que no lo teníamos hasta el 27 de febrero, que fue cuando lanzaste esto? Claro, en primer lugar, lo que esto viene a resolver no es un problema dominicano, es un problema a nivel mundial. Y es que los datos abiertos, que dicho sea de paso, el pasado jueves se proclamó la Política Nacional de Datos Abiertos aquí en la República Dominicana, los datos abiertos no han rendido la expectativa ni han podido dar con su potencial en lo que tiene que ver con su rol en la democracia, que es informar, porque una democracia sin transparencia no funciona. Y a nivel global existe un gran consenso de que una de las razones por las cuales los datos abiertos no han rendido su fruto como se esperaba es por la barrera que hay técnicas en poder acceder a los datos. Un dato colgado en un Excel de manera fría en un portal de transparencia, si tú no conoces Excel, si tú no conoces manipular esos datos, no crea conocimiento. O sea, aquí cualquier ciudadano puede entrar y comparar esos datos para justamente ya poder entender la información. Efectivamente, en esta plataforma ya tomamos de la DIGEPRES lo que es la Dirección General de Presupuesto, tomamos el conjunto de datos de las tablas dinámicas de la ejecución del gasto del 2014 a noviembre del 2021. La actualización de diciembre salió la semana pasada y la estamos trabajando para incluirla en la plataforma. Del 14 al 21. Es correcto. O sea que ahí tú puedes ver todo lo que se gastó, en qué se invirtió más del PIB o en qué se gastó más. Correcto, porque... se puede ver quién gastó, que es el clasificador presupuestario institucional. Se puede ver en qué se gastó, que es el clasificador económico, es decir, gasto corriente, gasto de capital, la función del gasto, para qué se gastó, cuándo se gastó, el objeto del gasto, los programas, los proyectos y los subproyectos, todo del presupuesto. Y sería interesante en un futuro tener la rentabilidad, como hablábamos en la pausa. Es decir, si yo que tengo una empresa, ¿no? y gasto dentro de uno de los departamentos una cantidad mayor, se supone que es porque ese departamento me tiene que dejar una rentabilidad mayor, un beneficio mayor. Es una inversión. Exactamente. Y por eso iniciamos con el conjunto de datos del gasto, porque es la zapata. Pero naturalmente lo que le sigue a eso es ese tipo de información cualitativa o indicadores de performance, de desempeño clave, ya sea en materia de educación, ya sea en materia de salud, para poder hacer esa comparación. Y efectivamente estamos trabajando en esas actualizaciones para que pueda dársele más contexto a la información. Pero la función básica del Estado primero es recaudar y destinar ese dinero hacia diferentes tipos de uso. Eduardo, para mí como periodista y para nosotros que buscamos información es una herramienta maravillosa. Tú fuiste hasta hace poco, hasta el 2020, vicecónsul dominicano en Nueva York. Sí. ¿Qué te impulsó a crear esta plataforma y qué ganas tú haciendo esta plataforma? Mira, yo en el 2016 lancé una plataforma de transparencia legislativa, porque previo a ser vicecónsul yo era asesor en el Senado. Hay que decir que eres economista. Correcto. Y yo estuve en el Senado y yo veía tanta información que se manejaba en el Senado, pero que lo único que salía a la luz era
aprobaron un préstamo, se aprobó una obra, pero quizás a la persona que vive en Dajabón le interesa si van a hacer un juzgado de paz en su provincia. O quizás a la persona que vive en San Pedro le interesa si van a cambiar el nombre del play de la zona a una persona diferente, o si le va a cambiar el nombre de la provincia. Y eso por lo general no llegaba. Entonces yo lancé en ese momento. No llegaba, o la ponían de una forma tan aburrida que era más aburrido que leer el Baldor, ¿no? El Baldor, ¿no? Imagínate, es que no cabe, porque es un país muy grande. Es un país muy grande y son muchas iniciativas. Pero yo entendía que existía un público para esas informaciones. Entonces lancé lo que era el SIL.do. En ese momento Fingus me apoyó para el lanzamiento. Y es una herramienta que todavía sigue hoy, sigo con ese proyecto, y se puede darle seguimiento a un legislador, a una ley o a una comisión, y cada vez que hace algo, una acción legislativa, te actualiza. ¿Cómo se llama? Dilo otra vez. SIL.do. SIL, como Servicio de Información Legislativa. SIL.do, y ahí se le puede dar seguimiento a los legisladores y a todo lo que hacen. Exactamente. Las Entonces, leyes. Natural, ¿qué viene después de darle seguimiento a la actividad legislativa? ¿Cuál es la función principal de un legislador en adición a fiscalizar? Fiscalizar el gobierno. Y aprobar el presupuesto. Esta herramienta sirve para que todos los ciudadanos nos convirtamos en fiscalizadores. El legislador. Pero sin iniciativa legislativa, correcto, sí. Veo que es gratis, o sea, nadie Sí. tiene que pagar para accesar ahí. Y quisiéramos ver ahora qué tan fácil es utilizarla. Claro Porque que sí. meterse en los A veces es... cosas de transparencia del gobierno, eso Sí. es una pesadilla. Claro, entonces primero vamos a ver de dónde sale la información para que veamos la fuente. Y ahí tenemos, esa es la Dirección General de Presupuesto, y fui exactamente a dónde está la información, aunque no es el landing page, pero digamos, eso viene de aquí, de las tablas dinámicas, que son presupuestarias 2020-2021 y 2014-2019. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que yo lo voy a descargar. Vamos a ver qué tamaño tiene este file. Ahí eso tiene 88 megas. Y si yo descargo este también, lo otro, bueno, ahí lo está pensando. Eso es con internet. El internet aquí, Sí. pero el Sí, internet pero no importa. en la mayor parte de los hogares, que a lo mejor no tienen todos los gigas que pueden... Yo estoy descargando un archivo exacto de 88 megas y el otro tiene como 40 En megas. casa no deben tener problema para descargar eso. En tu casa. Son 120 megas. En muchos hogares, Entonces, sí. luego de yo... Con una conexión Mira estable. ahí Claro, ya. luego de yo descargar, entonces, luego de yo descargar eso, entonces la información no se puede subir de una vez al portal, hay que limpiarla. ¿Por qué? Porque puede ser que el 2014 al 2016 al Ministerio de Salud, la persona que estaba poniendo la información del Ministerio de Salud le pone Ministerio Salud. Pero de 2016 al 2018 la persona que pone la información le puso Ministerio de Salud. Entonces tú ya la ese depuraste. entonces ese D te Cambia todo. descuadra Y cualquier tú cosa. todo lo hiciste ya. Exactamente. Y no solamente eso, le pusimos aquí abajo en la fuente, que eso es importante para los amigos de los periodistas, cuya fuente es muy importante. Ajá. Aquí abajo se puede descargar el script de cómo es que esa información ahí te detalla todas las transformaciones realizadas. Es un documento bastante largo, aburrido y técnico, pero al Que que nadie quiera... Pero muy necesario. Sí, Exacto. yo lo leo. Pero la mayor parte de la gente común y corriente que Pero no ahí tiene que están trabajar todas las con la información. transformaciones y ahí están todos los códigos que se usaron, ahí están todos los códigos. Para a ver, programadores es información Como interesante. coche, coche nuevo, llévanos a dar una vuelta. Ya vimos, ok. Yo quisiera saber, por Exacto, ejemplo, sí. Exacto. lo que se invirtió en educación y en cultura Ok. y en deporte, educación, cultura y deporte, Fenómeno. que es lo más importante para nuestra juventud, Claro. para el desarrollo de nuestro ¿Durante país. qué año? Perfecto. Eso también se Desde el puede. 2014 hasta hoy, Claro, en el sí. periodo, tú empezaste en 2014. Vamos a verlo 2014, por todo, sí, con la información que está. Entonces, una pregunta. ¿Podemos verlo a nivel de ministerio? ¿Podemos verlo a nivel de... Ministerio. Ok, a nivel de ministerio, perfecto. Entonces, educación, Aquí tenemos... rapidito. Entonces, aquí tenemos educación. Vamos a filtrar aquí, educación. Y es Ministerio, rápido que se puede educación. hacer, no No, sé. ya mira, ya salió ahí. Mira, Ah, qué bueno. Ese Ministerio de Educación, Deportes, Ministerio de Deportes, Cultura. Tú haces una gráfica con los tres. Sí, cultura, y se va haciendo automáticamente, sin hacer mucho trabajo. Mira, ahí tenemos esos tres. Desde el 2014 hasta hoy. Del 2014 hasta hoy, correcto. Ya vemos que... aquí Entonces está déjame verlo los cultura. tres en comparación. Mira, bueno, esa educación ahí. Es que si ponemos cualquier cosa comparado Esa es con educación. educación. Ok, pero mi pregunta es, y separar el anterior gobierno con El año, lo que se ha verlo- hecho en este Claro, verlo por y medio. año.
Entonces, en o ese por caso, año. claro, entonces en ese Ponte caso, tú 2019, 2020 y 2021. ok, entonces en ese caso lo vamos a hacerlo por año. Que la pandemia también cambia mucho las cosas. Entonces aquí filtramos la información. ¿Cuáles son los ministerios? Podemos ver Ministerio de Educación. Ese que no veo de lejos, esa torre más alta ¿corresponde a qué año? Ahora vamos a ver aquí, este es el Ministerio de Educación, es el Ajá. Ministerio de Educación. 14, 15, o sea, es por 14, año. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eso es el Ministerio de Educación. El 20, claro, por la pandemia tuvo que hacerse una inversión extra Y, para dotar. y recuérdense que aquí en 2021 está hasta noviembre, falta diciembre. Ok. Entonces, Claro. entonces ahora Va a crecer un chin aquí más. vamos a agregar una serie para ponerlo al ladito. Entonces, esta serie, ¿Eso qué es? vamos a comparar ahora el Ministerio de Cultura, creo que fue. Cultura con educación. No, pues ¿Estás creo comparando? creo No, que, no, no, creo no que se va a puede. estar medio fuerte. No, pero la vamos a ver lo que se ha invertido en cultura, porque es tan importante el deporte y la cultura para nuestros jóvenes. Deporte tiene un ministerio. Por eso, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Bueno, Cultura exacto, mira, ahí y el de está. Educación. Ahí se ve esa cosita verde que ven ahí. Esa es cosita verde que se cultura. ve de Ok. manera muy pequeña. Eso es para cultura. pagarle la nómina a Ese- cultura. Esa es la nómina de Sí, en el cultura y 2020, por ejemplo, y de lo que van allá. en el 2020, en educación fueron 201.000 millones y en cultura 2.000 millones. Es decir, un Y hay que, 1%. señores, y hay que decir una cosa, educación es eso que ustedes están viendo porque se esforzó, porque se hizo un compromiso, se obligó a los candidatos en el 2012 a la presidencia a firmar un pacto por el 4% de la educación del PIB que le corresponde a la educación, como también le correspondía a salud pública y ahora le han aumentado mucho más de lo que de lo que se le había invertido. Ahora, Exactamente. cultura es una vergüenza que en este país no se haga inversión en cultura. Aquí la cultura es un carnaval, un evento aquí y allá, una inauguración de una cosita, pero no se invierte en cultura, en dotar a... Bueno, déjame yo ¿Cuánta- callarme. Lo bonito Sí, es, porque- y hago la acotación Tan de que, importante, de los que presidentes- nosotros somos una plataforma y entonces hay un movimiento en el mundo de los datos a una pregunta, es ciencia de preguntas. Entonces la pregunta la hacen los usuarios y la hacen los... ¿Cada cuánto tiempo se actualiza esa plataforma? ¿Constantemente? Sí, cuando se cierra el mes, Ajá, 20 días después es que las tablas dinámicas se publican. perfecto. A menos que sea el cierre de año, que siempre dura un ¿Qué un ha ratito más. mejorado? ¿Qué ha mejorado con relación al gobierno pasado en cuanto al gasto, a pesar de la pandemia y a pesar de todo? ¿Y No, qué es ha que- empeorado? No, es que en materia de juicio de valoración... En cuanto a inversión y gasto, No, es que yo solamente doy la información. pero ha habido mayor inversión y gasto en X o Z que antes y menor en otras que debió haber De sido acuerdo mayor. a lo que dice las gráficas. Bueno, con esto, Claro. de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí ahora, en materia de cultura, en el 2000, tendríamos que esperar, bueno, 2020 fue mitad de un gobierno y mitad de otro, Sí. y en el 2021 podemos ver que cultura fueron 2.100 millones y en el 2020 fueron 2.500 millones. Tú no piensas entonces se redujo. privatizar ese servicio, ¿verdad? No piensas empezar a No, cobrar por el ok, después. No, bueno, no. Ok. Bueno, la verdad es que es muy interesante, señores, porque ahí nos damos cuenta, es como cualquier empresa. Si yo tengo donde yo me preocupo más, así por ahí irá mi empresa. La educación es importantísima y lo sabemos. Y debería seguirse trabajando, invirtiéndose de esta manera, pero no es lo único para sacar a los jóvenes de las situaciones en que se encuentran. El deporte y la cultura son fundamentales. Y yo quisiera, si es posible, también decir que no es solamente un tema de democracia, sino también un tema de innovación económica. Los datos de innovación, los datos abiertos han llevado a muchísimas aplicaciones que le cambian la vida a la gente y generan valor económico por la liberación de los datos. Así que Muy bien. saludamos la política de felicitamos. datos Entren. abiertos. A los que nos están Y viendo, un gran entren, por trabajo. favor, jueguen. Así es como le digo siempre, Claro. descubran, jueguen cómo se usa y van a empezar Pinchar, a encontrar pinchar. comparativos Y aclara algo impresionantes. ahí para que le quede claro a todo el mundo qué es gasto y qué es inversión. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque gasto es una cosa e inversión, Bueno, la plataforma le puede aunque responder sea ahí, más claro. dinero, tiene una rentabilidad. Eso responde al clasificador económico y aquí se ve claramente qué es gasto de capital y qué son gastos corrientes. Y aquí puede ver perfecto, un gasto corriente es un gasto
pago de salario, Sí, sí, sí. subsidio. Y gasto eso de es dinero. capital. Y el gasto de capital es construcción de una obra, construcción Eso de es una inversión. escuela, eso es inversión. Eso es correcto. inversión. Y eso aquí te lo detalla perfectamente La en educación. el clasificador económico, correcto. La educación es inversión, la cultura es inversión, el deporte es inversión, no es gasto, Exactamente. es inversión. Exactamente. Y es fundamental. Gracias Y por aquí haber está. estado con nosotros. Verdad es Un la placer. plataforma, Gracias. verdad.com, ¿verdad? Verdad.com, entren Ok. y conozcan. Ok.